Buenos días, soy Sandra Monfort, residente del Hospital San Pedro de Logroño y os voy a hablar del shock anafiláctico, un evento que no nos esperamos pero que debemos conocer para un rápido diagnóstico y tratamiento del evento. En primer lugar, esta presentación está basada principalmente en la guía de actuación en anafilaxia llamada Galaxia. Es un consenso actualizado en el diagnóstico y el tratamiento de las reacciones anafilácticas. En su contenido destacan las recomendaciones prácticas, sencillas de aprender y fáciles de aplicar en la mayoría de los casos de anafilaxia. En él se contemplan las peculiaridades de la edad pediátrica en las reacciones anafilácticas. Para realizar esta guía se ha contado con profesionales con una amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la anafilaxia, representando a varias sociedades aquí mencionadas. ¿Por qué es importante conocer el manejo de la anafilaxia? Porque su prevalencia en España está en aumento, del 0,3 al 5,1%. Su incidencia también está en aumento, especialmente en menores de 0 a 4 años, donde su incidencia se multiplica por 3. También se observa un incremento en las incidencias de shock anafiláctico. Sin embargo, y afortunadamente, la mortalidad permanece estable. No existe una definición universalmente admitida para anafilaxia ni criterios claros para su diagnóstico. Esto provoca confusión en su diagnóstico y por lo tanto en su tratamiento precoz. Una definición posible sería la de un síndrome complejo desencadenado por mecanismos inmunitarios o no, con aparición de síntomas y signos sugestivos de una liberación generalizada de mediadores de mastocitos y basófilos, tanto en la piel, más de un 80%, que aparece edema, prurito, urticaria, angioedema, como en otros órganos, gastrointestinal, respiratorio, cardiovascular. En los niños, la afectación cardiovascular es muy tardía. Son más frecuentes los síntomas cutáneos junto con síntomas respiratorios o digestivos. Entre las causas más frecuentes de anafilaxia se encuentran los medicamentos, especialmente en la edad adulta. Los fármacos más a menudo implicados en reacciones anafilácticas son los antiinflamatorios no esteroideos, los antibióticos beta-lactámicos y los medios de contraste radiológicos. Sin embargo, los alimentos son la causa más importante de anafilaxia en la infancia. Los alimentos implicados varían según el área geográfica y la edad de los pacientes. En general, los alimentos implicados son el huevo, la leche, los frutos secos, el pescado y el marisco. El látex constituye una causa a considerar en el medio hospitalario. Existen 3 criterios para el diagnóstico de anafilaxia, donde cada uno refleja una representación clínica diferente. En el 95% de los casos se cumple uno de los siguientes criterios. El primer criterio es el inicio agudo de un síndrome que afecta a piel o mucosas, y al menos uno de los siguientes, o compromiso respiratorio, o hipertensión y síntomas de disfunción orgánica. El segundo criterio es la aparición rápida, de minutos a horas, de 2 o más síntomas tras la exposición a un alérgeno conocido por el paciente. Estos síntomas son los siguientes: afectación de piel y mucosas, compromiso respiratorio, hipertensión o síntomas de disfunción orgánica y síntomas gastrointestinales persistentes. El tercer criterio es la disminución de tensión arterial en minutos u horas tras la exposición a un alérgeno conocido. En lactantes y niños la tensión baja o descenso de un 30% de la tensión arterial sistólica y en adultos una tensión arterial sistólica menor de 90 o un descenso en más del 30% respecto a su basal. ¿Qué nos debe hacer sospechar inicialmente? En un 80% de los casos, la reacción anafiláctica cursa con síntomas cutáneos como urticaria, picor y enrojecimiento. Sin embargo, en el otro 20% de los casos, las presentaciones son atípicas. Es aquí donde cobra importancia el conocimiento de la exposición a un alérgeno potencial del paciente para su apoyo en el diagnóstico. Estas presentaciones atípicas son especialmente importantes de detectar en los niños, ya que el diagnóstico puede pasar desapercibido debido a las limitaciones en las comunicaciones. Cursan con síntomas inespecíficos como el dolor abdominal, los vómitos y dificultad respiratoria. En los niños menores de 2 años son frecuentes el decaimiento y el llanto. Estos síntomas poco específicos pueden retrasar el diagnóstico y por consiguiente un tratamiento precoz. En cuanto a la gravedad de la reacción, esta se relaciona con la rapidez de progresión de los síntomas, el tipo de alérgeno, la vía de entrada y los órganos afectados. Los factores propios del paciente también pueden desencadenar una reacción más grave, como ocurre en los pacientes de edad avanzada, aquellos que tienen patología respiratoria como el asma, patología cardiovascular o pacientes con mastocitosis o en tratamiento con betabloqueantes.
La presencia de hipoxia, hipotensión y compromiso neurológico nos alertan sobre una anafilaxia grave. En presencia de otros síntomas como disnea, estridor, sibilancias, náuseas, vómitos, mareos, sudoración, estaríamos ante un cuadro de anafilaxia moderada. Las manifestaciones cutáneas no se consideran criterios de gravedad. Cuando aparecen síntomas digestivos, estos se relacionan con una mayor gravedad de la anafilaxia. Además, existen cofactores como el ejercicio, la fiebre, las infecciones agudas, el estado premenstrual y el estrés emocional que aumentan el riesgo de una reacción alérgica y su gravedad. Las anafilaxias inducidas por el ejercicio dependiente de alimentos se observan con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes. Debido a su amplio abanico de síntomas que pueden aparecer en la anafilaxia, el diagnóstico diferencial es más complicado y se puede confundir con muchas otras patologías como las que se presentan en esta tabla. Las pruebas de laboratorio que nos orientan en su diagnóstico son dos principalmente, y son la determinación de concentraciones plasmáticas de histamina y triptasa total. Hay que tener en cuenta que los valores pueden ser normales principalmente en anafilaxia por alimentos y en los pacientes pediátricos. Los valores de histamina en sangre alcanzan un pico a los 5 o 10 minutos del comienzo de los síntomas de anafilaxia y disminuyen a los 60 minutos como consecuencia de su rápido metabolismo por las enzimas N-metiltransferasa y diaminoxidasa, lo que hace prácticamente imposible su utilización en la práctica clínica habitual. Unas cifras elevadas se correlacionan con la clínica de anafilaxia mejor que la triptasa sérica total. La medición del metabolito de la histamina en una muestra de orina de 24 horas podría ser de utilidad. Por lo tanto, la prueba de laboratorio que generalmente se utiliza en la práctica clínica son las muestras de triptasa sérica. Se deben tomar 3 muestras. La primera tras la administración del tratamiento, la segunda a las 2 horas del inicio del cuadro y la tercera muestra a las 24 horas del episodio, que nos dará los valores de triptasa basal. Una elevación de más de 2 veces el valor basal de la triptasa sérica es indicativo de anafilaxia, incluso sin superar el rango superior del valor de la normalidad, donde la población sana es de 11,4 nanogramos mililitro. Este algoritmo está extraído del protocolo Galaxia. Es el algoritmo de actuación en adultos. La atención debe centrarse primero en las vías respiratorias, la respiración y la circulación, así como en la idoneidad de la actividad mental. Se evalúan los labios, lengua y faringe en busca de angioedema. Se examina la piel en busca de urticaria y si está presente es útil para confirmar el diagnóstico. La adrenalina debe inyectarse intramuscularmente en la parte media externa del muslo en dosis de 0,01 mg/kg. Se debe estabilizar la vía aérea y administrar oxígeno suplementario. Se deben insertar 2 catéteres intravenosos de gran calibre para la administración rápida de líquidos y medicamentos. Se requiere una monitorización continua de las principales constantes. En los casos graves se debe valorar la intubación o incluso la traqueotomía de urgencia y la necesidad de iniciar soporte vital. Si existen síntomas refractarios, se debe repetir la dosis de adrenalina cada 5-15 minutos y valorar el inicio de perfusión en adrenalina y la administración de vasopresores u otras medicaciones adyuvantes, que comentaremos a continuación. En el caso de los niños, ante la sospecha de anafilaxia, se deben evaluar 3 cosas conocidas como el triángulo de evaluación pediátrica, conocido con las siglas TEP, que son apariencia, respiración y circulación. En el caso de que exista una buena apariencia, correcta respiración y circulación y solo hayan aparecido síntomas cutáneos, se debe observar al paciente y de momento no iniciar tratamiento con adrenalina si el TEP se mantiene estable. En caso de que el TEP sea inestable, se debe iniciar las medidas básicas del ABC y administrar adrenalina intramuscular. Una rápida evaluación y tratamiento son fundamentales en la anafilaxia. La administración de adrenalina en las primeras fases de ella se asocia a una mejor respuesta al tratamiento y su inyección tardía se asocia a un mayor número de muertes. Los pilares básicos para un manejo inicial del paciente son los siguientes: la eliminación del alérgeno y la inyección sin demora de la adrenalina, la colocación en supino excepto si existe una inflamación importante de las vías respiratorias que obligan al paciente a permanecer erguido y la administración de oxígeno y reanimación con volumen intravenoso. El intervalo de tiempo entre el inicio de los síntomas y el paro cardíaco o respiratorio fue de 5 minutos en las reacciones iatrogénicas, que son las que más frecuentemente vamos a presenciar en nuestro ámbito de trabajo. En el caso de la picadura de insectos son los 15 minutos y por alergia alimentaria a los 30 minutos.
Los pasos iniciales en el manejo de la anafilaxia implican una evaluación rápida de las vías respiratorias del paciente. Si existe edema significativo de lengua o tejidos orofaringeos o una alteración en la voz del paciente, se debe realizar una intubación temprana, antes de que el edema progrese. La intubación puede ser difícil en personas en las que el edema distorsiona los puntos de referencia anatómicos de las vías respiratorias superiores. Los métodos de elección son la intubación temprana despierta con endoscopio flexible o la intubación despierta usando un videolaringoscopio rígido con sedación y anestesia tópica, a menos que la intubación ocurra temprano cuando haya una interrupción mínima de la anatomía y de las vías respiratorias superiores. Si existe estridor o dificultad respiratoria, la intubación debe realizarse de forma urgente. Los intentos fallidos de intubación pueden provocar una obstrucción completa de las vías respiratorias y la muerte. Por lo tanto, el cierre de las vías respiratorias superiores en el contexto de anafilaxia debe ser manejado por el médico más competente disponible. Si el edema es severo y con imposibilidad de abertura glótica y obstrucción completa de la vía aérea superior, se debe realizar la cricotiroidectomía de emergencia. En todo paciente con sospecha de anafilaxia se deben de canalizar accesos venosos de grueso calibre. En la anafilaxia existe un importante aumento de la permeabilidad vascular, que puede provocar una transferencia de hasta el 35% de volumen intravenoso al espacio extravascular en cuestión de minutos. Los pacientes cuya hipotensión no responde a adrenalina deben recibir grandes volúmenes de líquidos. Los principios que deben guiar la terapia son, en los adultos, el volumen que deben recibir es de 1 a 2 litros con suero fisiológico lo más rápido posible en los primeros minutos. En ocasiones se pueden llegar a infundir hasta 7 litros. En los niños se recomienda la administración de suero fisiológico en bolos de 20 ml kilo, administrar de 5 a 10 minutos y repetir según sea necesario. Los grandes volúmenes de suero fisiológico pueden provocar acidosis metabólica hiperclorémica, por lo que en ocasiones se puede cambiar a Ringer lactato. Como ya he comentado previamente, la adrenalina es el fármaco más eficaz en la anafilaxia y mejora la supervivencia. Su inicio de acción es corto y su vida media también. Ante síntomas leves, su grado de recomendación es 1B y ante síntomas moderados o graves, su grado de recomendación es 1A. La vía intramuscular es de elección, por su alta concentración plasmática y mayor seguridad que intravenosa. Se administra en la cara anterolateral del músculo. Su dosificación intramuscular es de 0,01 mg kg y puede repetirse en intervalos de 5-15 minutos si no hay respuesta adecuada. La vía intravenosa es de elección cuando existe paro cardíaco o en pacientes hipotensos que no responden a la reposición de volumen intravenoso y múltiples dosis intramusculares. Su dosificación intravenosa en bolo, cuando no se dispone de perfusión preparada, es de 0,05 mg o 0,1 mg, es decir, de 50 a 100 microgramos, en administración lenta de 5 a 10 minutos. Es mejor evitar los bolos de adrenalina en niños. En cuanto a la perfusión intravenosa, es de 0,1 microgramos kilo minuto. La adrenalina tiene efecto de los agonistas alfa-1 adrenérgicos. Aumenta la vasoconstricción, la resistencia vascular periférica y disminuye el edema de mucosa. Como efectos agonistas beta-1 adrenérgicos, tiene mayor inotropía y mayor cronotropía. Y potenciando los efectos agonistas beta-2 adrenérgicos, aumenta la broncodilatación y disminuye la liberación de mediadores de la inflamación de los mastocitos y basófilos. Como efectos adversos, en pacientes de todas las edades, la adrenalina administrada en dosis terapéuticas por cualquier vía a menudo causa efectos farmacológicos transitorios, leves como ansiedad, inquietud, dolor de cabeza, mareos, palpitaciones, palidez y temblor. Estos síntomas y signos son similares a los que ocurren durante la respuesta fisiológica de lucha o huida, debido a la adrenalina endógena que ocurre normalmente en situaciones repentinas de miedo o que amenazan la vida. Sin embargo, en raras ocasiones, la adrenalina puede provocar arritmias ventriculares, angina de pecho, infarto de miocardio, edema pulmonar, aumento brusco y repentino de la tensión arterial y hemorragia intracraneal. Esto suele ocurrir cuando se sobredosifica, cuando se administra junto a otros fármacos o por comorbilidades del paciente. No existen contraindicaciones absolutas para el uso de adrenalina en la anafilaxia. El riesgo de muerte o secuelas neurológicas graves debido a una anafilaxia tratada de forma inadecuada suele superar los riesgos del uso de ella. Sin embargo, es importante conocer que existen grupos de pacientes que presentan un mayor riesgo de sufrir efectos adversos tras su uso. Estos pacientes son pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares,
Por los efectos adversos previamente comentados, si bien hay que saber que la inyección intramuscular tiene mejor tolerancia que la intravenosa. Además, no se debe renunciar al uso de adrenalina por el miedo a efectos adversos, ya que la anafilaxia por sí puede desenmascarar una enfermedad arterial coronaria subclínica y aparecer infarto agudo de miocardio o arritmia. También existe más riesgo en pacientes que toman inhibidores de aminomonoxidasa o antidepresivos cíclicos porque prolongan la duración de la adrenalina. En pacientes con ciertas condiciones preexistentes como cirugía intracraneal reciente, aneurisma aórtico, hipotiroidismo, hipertensión no controlados, así como pacientes que reciben medicamentos estimulantes como anfetaminas, metilfenidato o que abusan de la cocaína. Seguiremos hablando del resto de fármacos que pueden ser requeridos en el caso de anafilaxia. Si en un paciente que toma beta-bloqueantes es refractario a la adrenalina, el glucagón debe de administrarse porque tiene efectos inotrópicos y cronotrópicos que no están mediados por los receptores beta. La administración rápida de glucagón puede inducir el vómito, por lo tanto es importante la protección de la vía aérea. Las dosis son 1-2 miligramos intravenoso en bolo en 5 minutos. Se puede requerir la administración de dopamina en hipotensión refractaria, pues la administración de adrenalina intramuscular y reposición de volumen. Sus dosis sean de 2 a 10 microgramos kilo minuto. Los corticoides también pueden ser administrados porque previenen y acortan las reacciones prolongadas. En el 20% de los casos se presentan reacciones bifásicas. Generalmente se suele administrar hidrocortisona 200 miligramos intravenoso. Si el paciente presenta un broncoespasmo que no responde a adrenalina, los broncodilatadores como el salbutamol son un tratamiento efectivo, pero cabe destacar que es un tratamiento complementario porque no previenen ni alivian el edema de mucosa en las vías respiratorias superiores ni el shock. Generalmente se administran 2 o 3 puffs o 15 microgramos kilo intravenoso. A continuación tenemos una tabla de resumen con las medicaciones más utilizadas en la anafilaxia y su posología tanto en adultos como en niños. Son los medicamentos que previamente he mencionado. Los pacientes que hayan sufrido un evento de anafilaxia deben de ser observados durante al menos 6-8 horas tras la resolución del cuadro y hasta 12-24 si presentaron síntomas refractarios o reacciones graves. El plan de gestión es entregar al alta un informe con las medidas de evitación de alérgenos e instrucciones de cómo y cuándo emplear el autoinyector de adrenalina, si lo precisa, y citar en consultas externas de alergología de manera preferente. Se debe notificar la reacción en reacciones anafilácticas a fármacos en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y se debe de educar al paciente en reconocer los signos y síntomas de la anafilaxia, en administrarse correctamente el autoinyector de adrenalina y además estos pacientes pueden llevar una pulsera de alerta médica. Esta es la bibliografía principal que he utilizado para realizar la presentación y muchas gracias por vuestra atención.